Buenas tardes a todas y a todos. Y hoy estamos en conversaciones contemplativas de la Fundación Mundial de la Felicidad con Vicente Simón, que nos acompaña. Él es una persona emblemática y muy conocido en el mundo del mindfulness. De hecho, es de los pioneros aquí en España en el mundo del mindfulness. Y bueno, él es doctor, es psiquiatra y es catedrático por la Universidad o por la Facultad de Psicología de Valencia en la asignatura de psicobiología. Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yago. Buenas tardes. Muy bien. Aquí Ah, a gusto de estar contigo y para charlar un rato. muy bien. No sé si me he dejado, porque tienes un currículum tan amplio, No pasa nada. Adelante. he dejado algo por ahí en el tintero. Bueno, es igual. Bien, bueno, pues hoy estamos aquí para hablar sobre mindfulness, porque llevas toda tu vida en el ámbito del mindfulness, o una gran parte de tu vida. De hecho, cuando yo decidí hacer el máster de la Facultad de Zaragoza, el máster de Mindfulness que dirige Javier García Campayo, pues hablando con un amigo mío me dijo que, dice, pero Yago, pero tú meditas y tal. Digo, hombre, ¿cómo no voy a meditar? Y entonces me dijo, dice, pero para meditar tienes que aprender a meditar bien. Y me recomendó a Vicente Simón, este amigo mío que él ya meditaba desde que teníamos pues cosa de 25 años, ahora tengo 55 años. Así que, pues nada, Vicente, pues un poco, ya para comenzar la conversación, pues me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo ves tú el mundo del mindfulness? ¿Qué nos puedes contar sobre el mindfulness? Y bueno, un poco, pues que desarrolles un poco esa idea. Bien, pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí. ¿Y qué te puedo decir? Que yo quizás pues que he evolucionado bastante a lo largo de los años en que desde que empecé a hacer meditación, que ya eso sí que hace un tiempo. Y luego cuando empezamos el mindfulness en España, los años 9 o 10 de este siglo, entonces mi evolución pues realmente se ha producido a lo largo de los años un cambio un poco en el conocimiento, en la experiencia propia, en la actitud, en la concepción. O sea, yo creo que por una parte está en el mindfulness, bueno, como en muchas cosas, está el mundo de la experiencia, es decir, lo que uno experimenta, y la otra parte es cómo lo explicas, o sea, la teoría, por así decirlo, que tenemos. Entonces, en el caso del mindfulness, mi teoría, por así decirlo, ha evolucionado hacia la conciencia. ¿Eh? La conciencia humana, es decir, los seres humanos somos una especie que tiene una capacidad que otras especies no tienen, que es la de ser conscientes de su propia mente. Entonces esa capacidad nos pone en una situación muy especial. O sea que no solo somos conscientes, como puede ser consciente pues, un animal cualquiera, como un gato, un perro, sino que además podemos saber o conocer lo que hace nuestra mente. Y precisamente mindfulness se basa en esa capacidad, es decir, en que podemos ser conscientes de lo que está haciendo mi mente. Por eso sabes y sabéis que lo que se dice es que uno tiene que hacerse consciente de lo que está pasando en su propia mente. Yo soy muy aficionado a una frase que dice así, de Achan Chah, no sé si te has oído hablar de este maestro tailandés, que decía, aparezca lo que aparezca en tu mente, simplemente obsérvalo. Es decir, que es muy sencilla la instrucción, pero es la instrucción básica de mindfulness, observar lo que aparece en tu mente. Y esa que quiere decir que somos conscientes o podemos ser conscientes de lo que está haciendo la mente. Y eso es un poco la raíz. Yo creo que ahí es donde empieza mindfulness. Es decir, cuando practicamos esa capacidad que no todo el mundo practica, que no toda la gente practica, ni mucho menos, sino que los que practican son un reducido número de personas, pero que nos da, digamos, la puerta o la apertura a un mundo diferente, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo enfoco actualmente así, es decir, lo enfoco como una capacidad de la conciencia humana de poder analizar, conocer lo que hace la mente. Y de ahí van surgiendo, digamos, cosas, cambios. Y uno va, digamos, haciéndose consciente incluso de su propia conciencia. O sea que
lo bueno de mindfulness o lo que realmente nos permite hacer mindfulness es conocernos interiormente. Y en este mundo que estamos viviendo, en que hay tantos estímulos externos y que hay, en realidad toda la tecnología trata de alguna forma de captar nuestra atención, está bien que podamos, digamos, apartarnos unos minutos al día y poder entrar en nuestro interior y conocernos a nosotros mismos. Ujú. Ya, ahora que hablas de tantos aparatos tecnológicos y las redes sociales que están ahí, y los móviles, eh, ¿tú crees que es recomendable no dejarlos, pero mantenerse un poquito más apartado, hacer un pequeño esfuerzo para mantenerse un poquito más apartado de todo este tipo de tecnología y de todas estas redes de comunicación, etcétera? Bueno, yo diría que la tecnología en sí no es el problema, es el uso de la tecnología, es el número de horas que estamos, la atención que le dedicamos, el valor que le damos, ¿eh? Porque yo creo que el problema está en que se le da mucho valor. Es fácil engancharse con cualquier aparato y como detrás de todo eso hay como una intención, ¿no? Que no digamos que sea, porque yo no diría que sea malintencionada, pero de hecho cada uno quiere tener como más atención de los demás y eso lleva a una serie de circunstancias que acaban un poco secuestrando nuestra atención. Entonces nos perdemos precisamente esa vida interior. Es decir, que es una situación un poco que sin que nadie sea el malo de la película, al final acabamos siendo presas de ese afán de captar nuestra atención que tienen todos los medios. Entonces, por eso yo creo que es muy bueno para nosotros, y en esta época aún más que en otras épocas, es el poder aislarnos de esa influencia, tener un tiempo al día, sea cuanto sea, por media hora, una hora, tener un tiempo al día en que podamos escaparnos de esa influencia y podamos conocernos a nosotros mismos. Esa yo creo que es una razón muy importante. Y la segunda razón, o conectada con esa, está la de desarrollar nuestra conciencia, que es algo que no solo es bueno para cada uno de nosotros, es bueno para la humanidad. Es decir, si la humanidad cultivara más su conciencia, yo creo que al mundo le iría mejor, es decir, las guerras disminuirían y la convivencia sería mejor de lo que es ahora, que evidentemente es mala, ¿no? Como todos sabemos. Por tanto, yo veo ahí un camino, por una parte para la maduración personal, para el conocimiento de uno mismo, y luego como un camino para mejorar la convivencia entre los seres humanos. Ajá. ¿Opinas que cuando pues, desarrollas un poco y trabajas sobre tu conciencia, con ese, eh, ¿opinas que las relaciones interpersonales mejoran de alguna manera? Bueno, yo creo que mejoran porque descubrimos, digamos, desarrollamos nuestra empatía, vemos que hay un ser humano allí al otro lado que sufre o que puede sufrir y procuramos ayudarlo, pero para todo eso hace falta conciencia, hace falta que nos paremos a ver la vida de ese otro ser y que le dediquemos nuestro amor, nuestro cariño, nuestra compasión. Es decir, que esa es uno de los, digamos, de las consecuencias del meditar, que nos abrimos más al ser de los demás, al ser de los otros. ¿Eh? O sea, que yo creo que por eso eso mejora las relaciones con los demás. Además, el aislamiento, todo el mundo sabe que el aislamiento no es bueno para nadie, ¿no? Y que la soledad es una fuente no solo de, digamos, de infelicidad, sino también es una fuente de conductas a veces agresivas y hostiles, ¿no? Por tanto, lo que nos permite la meditación en ese sentido, en la relación con los demás, es mejorar nuestra relación con los demás, abrirse a los demás y tenerlos en cuenta. Tener en cuenta que están ahí y que son seres como nosotros que merecen nuestro cariño y nuestra ayuda. Claro. ¿Y qué opinas sobre el famoso modo ser y modo hacer? En que estamos siempre haciendo cosas porque tenemos que hacerlas, siempre con un objetivo, siempre
sin pararnos prácticamente a pensar. Y hablabas antes también de la atención, ¿no? ¿Qué tiene que ver la atención con el modo ser, el modo hacer? Bueno, pues en este mundo que está, digamos, abocado, orientado hacia el mundo externo, pues claro, lo que el modo hacer consiste en que estamos continuamente reaccionando a lo que pasa, ¿eh? Es lo más, digamos, lo más fácil de hacer cuando uno está con la atención puesta en el mundo externo. Ese sería el modo hacer. Ahora bien, para que conectemos el modo ser del que tú hablas, entonces tenemos que conectar con el interior nuestro. Es decir, que de alguna forma nos fijamos en lo que somos nosotros. Nos fijamos en nuestro interior y buscamos en él lo que realmente somos. Claro, si estás todo el día respondiendo a los estímulos del mundo externo, estás en modo hacer y bueno, hay poco tiempo, es que no tienes tiempo, no tienes ocasión de saber quién eres, de saber cómo eres y de madurar internamente. Por tanto, esos dos modos, en este mundo que vivimos, casi siempre yo diría que va predominando el modo hacer. Ujú. Y sería bueno que nosotros interpusiéramos una cuña de atención hacia el interior para que pudiéramos desarrollar el modo ser que tú dices. Aparte claro, que si estás siempre en el modo hacer, pues estás un poco, digamos que siempre estresado, ¿no? Porque siempre tienes que hacer un montón de cosas y siempre estresado. Entonces, ahora lo que me gustaría que nos contases es un poco sobre qué relación tiene mindfulness con el estrés. Si mindfulness es una actividad, una herramienta, como lo queramos llamar, que nos aleja un poco del estrés o que nos pueda ayudar de alguna manera a manejar el estrés, que según parece, pues bueno, pues la pandemia de este siglo, ¿no? Pero es la pandemia esa que han llamado la pandemia en silencio, que no como el COVID, ¿no? Que prácticamente ahora empieza a salir en los medios, pero prácticamente no salía en los medios hasta hace bien poco. Y la gente poco sabe sobre el estrés y poco sabe si lo padecen o no lo padecen. El otro día leyendo un libro hablaban de ciertos síntomas sobre el estrés que muy interesante y que bueno, que también si nos puedes contar un poco cómo una persona se puede dar cuenta de que o puede empezar a pensar que pueda estar estresado y cómo quizá mindfulness puede ayudarle o mindfulness o cualquier otra práctica, ¿eh? Vicente, no tiene por qué ser mindfulness. Bueno, no, es interesante, es cierto, como tú dices, que en este mundo, precisamente por la velocidad que tenemos, por la, digamos, la competitividad que existe, pues mucha gente está estresada, vamos, no todo el mundo, pero mucha gente está estresada, es decir, mucha gente tiene presión por dar un rendimiento, por lograr cosas, y eso te hace que tengas estrés, es decir, que de alguna forma vayas más a prisa de lo que podrías ir o de lo que deberías ir. Entonces, esa situación de estrés, como la gente vive mucho en ese modo que tú decías del modo hacer, ni siquiera se dan cuenta de que les está pasando, porque realmente el estrés es algo un poco que evidentemente que tiene su sintomatología externa, el nerviosismo, la ansiedad, puede tener sintomatología somática, cardíaca, etcétera, pero sobre todo la raíz está en que uno mismo se está exigiendo a sí mismo demasiado y entonces uno no llega a cumplir con lo que él mismo se exige. Entonces, mucha gente anda estresada y entonces ese estrés ¿en qué se traduce? Pues en realidad se traduce no solo en un malestar personal, como puede ser ansiedad, falta de sueño, se traduce también en enfermedades orgánicas, es decir, porque el estrés nos lleva a disfunciones, por ejemplo, en el sistema cardiovascular está claro que ahí puede haber taquicardia, puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, pues hay un aumento del cortisol, de la hormona de cortisol, que empieza a crear disfunciones en todo el organismo. Por tanto, el estrés es evidente que no es una buena cosa, el asunto está en que uno se dé cuenta y que además de darse cuenta esté dispuesto a poner medidas para cortarlo.
¿eh? Y eso es donde yo veo que no es fácil, porque la gente sigue con esa necesidad, bueno, necesidad autoimpuesta en parte, de dar buenos resultados. Entonces, si tú no das buenos resultados, te fuerzas más, estás descontento contigo mismo y salir de ese círculo vicioso es difícil. ¿Por qué mindfulness, decías tú, es una posibilidad? Bueno, mindfulness evidentemente es una posibilidad porque precisamente lo que te lleva a mindfulness es a parar. Mindfulness te hace parar en ese círculo vertiginoso de tener prisa, de querer conseguir más cosas de las que puedes conseguir. Mindfulness te dice, párate, espérate un poco, mira lo que está pasando. No reacciones enseguida. Una parte importante de mindfulness es la no reacción. Es decir, es observar lo que está pasando sin reaccionar a ello. Entonces, si das digamos, una oportunidad a que te des cuenta de lo que está pasando, tienes la oportunidad de empezar a frenar en ese vértigo del estrés, ¿no? Pero para eso tienes que frenar y tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Por eso mindfulness va muy bien para parar, es una de las cosas que se puede emplear para parar el estrés. Es decir, el pararse a pensar qué es lo que está pasando y por qué estás tú tan angustiado, por qué vas tan a prisa, por qué no das abasto, por qué no llegas a los sitios, porque te estás exigiendo demasiado. Si te paras, te puedes dar cuenta, y si te puedes dar cuenta, puedes corregirlo. Si no te paras, pues sigues en esa rueda y al final, bueno, pues cada vez más estrés y más patologías de todo tipo. Mindfulness en ese sentido, sí, digamos que es una buena herramienta para frenar el estrés. Y por eso, bueno, también se recomienda mindfulness, que para frenar el estrés y para cambiar la situación, es sin duda. El estrés es, digamos, un problema muy común, es un problema muy actual, de consecuencias bastante negativas a todos los niveles, y sería, en ese sentido, como tú mencionas, es un argumento más para ponerse a meditar y para practicar mindfulness. Muy bien. Sí, porque fíjate, a día de hoy en las empresas, que si estamos en el modo hacer, las empresas ya presionan de tal manera que el modo, el modo hacer ha desaparecido, ya es el modo hacer al cuadrado. Entonces, ¿tú qué le dirías? Porque también se habla ahora muchísimo desde recursos humanos del compromiso del empleado. Lo que está claro es que un empleado que está estresado no está comprometido con el proyecto de una empresa ni de lejos. Entonces, ¿qué les dirías tú a los CEOs y a los directores de recursos humanos? ¿Qué consejo les darías para mejorar un poco ese compromiso del empleado? Por hablar un poco sobre la empresa, luego ya pasamos a otros temas, pero por hablar un poco sobre la empresa. ¿Qué consejo? Bueno, yo creo que al CEO le interesa que las personas que trabajen con él estén bien. Por tanto, tiene que hacer lo posible para que estén bien. Y hacer lo posible para que estén bien quizás es frenar la presión que ejercen y preocuparse realmente por el estado, por la salud, por el bienestar de la gente directamente. Quizás convendría que hablaran, ¿no? Es decir, que se preocuparan un poco por cómo les va a nivel personal. Si solo se preocupan por cómo va el trabajo, bueno, está bien que se haga, pero se tienes que preocupar también por tu nivel personal. Yo, que estoy ahora un poco fuera por mi situación de jubilación, estoy un poco fuera de ese mundo, digamos, obligatoriamente. Uno puede tener estrés por otras cosas, pero de ese mundo del trabajo, del estrés, estoy un poco fuera, pero veo cosas, ¿no? Yo veo cosas por ejemplo, un sitio en donde veo a la gente muy estresada, y no quiero señalar a nadie, pero son los bancos. ¿eh? Yo trato con gente que trabaja en bancos y yo veo su estrés. Y supongo que ese estrés viene de que les están exigiendo mucho y bueno, y claro, no llegan, porque si nunca paras de exigir, siempre exiges más, siempre exiges más. Yo creo que si los CEOs se preocuparan por esta gente como personas y supieran frenar lo que les exigen y por otra parte ayudarles en lo posible o sea, que se interesaran personalmente, porque a veces no es lo mismo que tratar con una persona que sabes que le interesa cómo estás tú internamente, que tratar con una persona que crees que no le importas mucho, ¿no? O
sea que el trato personal yo creo que sería una buena receta para mejorar las relaciones en sitios de trabajo. Pero yo en esto del trabajo soy un poco lego, es decir, yo no me dedico nunca a ese mundo. Bueno. Y cambiando un poco de tema, que estabas hablando sobre el estrés y bueno, pues las repercusiones que tiene, que es nocivo para la salud, etcétera. Yo recuerdo uno de mis primeros libros que leí sobre mindfulness es el libro de Vivir con plenitud las crisis de Jon Kabat-Zinn, en el que hablaba sobre la medicina participativa. Y ayer estaba hablando con una persona, que también una compañera mía del máster, Susana, eh, y que me decía que había creado un proyecto, porque ella está muy involucrada con la enfermedad de EPOC, el asma crónico, y que había creado un proyecto para ayudar a la gente con EPOC, aparte de con los medicamentos, ayudarles también con medicina participativa a través de mindfulness. Entonces, no solamente con EPOC, sino a lo mejor también con cáncer, como también con gente que lo utiliza para ese tema, que no sé, si nos puedes contar un poco sobre ese tema, las posibilidades, etcétera. Bueno, entiendo que la medicina participativa es cuando el médico, digamos, hace partícipe al paciente de la situación y le pide también que el paciente diga lo que puede o de qué forma puede contribuir al éxito del tratamiento, ¿no? Es decir, que haya, en definitiva, que haya más intervención por parte del paciente frente a la medicina más tradicional, que simplemente el médico decía lo que había que hacer y el paciente se callaba y tenía que seguir las instrucciones, ¿no? Entonces aquí hay como el paciente tiene más conocimiento de lo que está pasando y por tanto como él se conoce a sí mismo, pues puede dar su opinión sobre qué sería mejor hacer, ¿no? O sea que darle más cancha al paciente para que exprese lo que él cree que debe de hacerse. De alguna forma es una forma de ser mindful, o sea, el paciente tiene que mirar en su interior, darse cuenta de lo que está pasando para poder, digamos, ser participativo con el médico y contarle lo que él haría y, en fin, que se establezca ese diálogo que se llama de la medicina participativa, ¿no? De que no es solo el médico el que decide lo que se va a hacer, sino también el paciente. Mindfulness, al fin y al cabo, es parte de toda actividad humana que se autoconozca, es decir, de toda actividad humana en que uno se pare y vea lo que está pasando dentro de sí mismo. Me parece que por ahí van los tiros. Ajá, muy bien. A ver, nos quedan 5 minutillos y no para ir terminando todavía, luego si quieres nos alargamos un poco más, pero sí que me gustaría preguntarte por 2 libros. Me gustaría que nos recomendaras un libro que hayas escrito tú, con el que tú te sientas más a gusto como divulgador de mindfulness y como una persona que es capaz de conseguir que los demás se enamoren de mindfulness, tuyo y de otro autor el que tú elijas. Dice, pues el mío yo leería este y el de otro autor leería este. Bueno, vamos a ver, ahí es más difícil. Para el mío no tengo muchas dudas, porque creo que el que más se ha utilizado es el aprender a practicar mindfulness, que bueno, ahora mismo tiene una especie de reedición con otro formato y está saliendo, vamos, ya está asequible, me parece, en las tiendas. Y es un libro que simplemente tiene la virtud de que yo creo que es sencillo y que para alguien que está empezando a meditar, pues es fácil de entender y también le orienta en lo que tiene que hacer. O sea que para ese lado del libro, pues para ese ejemplo de libro no tengo muchas dudas. Más problemas me causa el segundo, porque hay tantos libros, ¿no? Tú has mencionado uno muy bueno, que es el de Jon Kabat-Zinn, ¿no? El de Vivir con plenitud las crisis. Yo creo que es el libro que a mí más me influyó al principio, ¿no? Me influyó muchísimo ese libro de Vivir con plenitud las crisis y también aconsejaría a todo el mundo que lo leyera. Porque en ese momento histórico, pues el contenido de ese libro, en realidad tú puedes ya meditar con el contenido de ese libro, o sea que es un libro que puedes navegar mucho.
Luego hay tantos. Mi problema con los libros es que leo bastante y entonces tengo muchos y ahora pues se me ocurren los que estoy leyendo, pero no se me ocurren quizás otros. Yo hay un libro que quizás no sea de mindfulness, pero porque precisamente porque lo cité ayer y porque cada vez que me encuentro con él me parece un tesoro, es un libro muy antiguo y que no es de mindfulness, pero sí que se llama Meditaciones, que es el libro del emperador Marco Aurelio, que hay un librito muy pequeño, muy fácil de leer, muy amable, que se llama Meditaciones, si no recuerdo mal. Siglo I después de Jesucristo, emperador Marco Aurelio, y que era un filósofo estoico y que, bueno, en ese libro, que es una cosa muy sencilla, pero dice tanto sobre... En realidad es un libro de mindfulness, sin llamar, por supuesto, mindfulness, pero es un libro de una profundidad humana tremenda y muy amable. Por tanto, es una de las cosas que yo recomendaría. Bueno, pues hay tantas cosas. Thich Nhat Hanh, por supuesto, ha ayudado mucho a mindfulness. A mí uno de mis preferidos, lo he citado antes, es Ajahn Chah, que es un monje tailandés que no escribió nada, pero que los americanos que trabajaron con él o que estudiaron con él sí que le tomaron cintas y después dieron lugar a un par de libros. Y todos estos libros son muy buenos. En realidad hay tanto en mindfulness, está todo, muchos libros del budismo, en fin, es un tema inacabable. Muy bien. Y ahora vamos con los cursos, que tú tienes cursos también, tú tienes en tu página web, que es Medita Vicente Simón, ¿no? Lo tengo por aquí apuntado, espérate. Sí, mira, yo te cuento un poco la historia Un segundo, mira, brevemente. un segundito. Sí, La página web de Vicente Simón es meditacionvicentesimón.com, todo seguido, lo repito, meditación Vicente Simón. Y ahí tiene Vicente distintos cursos que ofrece al público. Ya, todo. brevemente te digo un poco la historia. Coincidió con el inicio de la pandemia, aunque yo no lo hice, pues no conocía que iba a haber una pandemia, pero coincidió. Y entonces estos cursos han sido cursos que desde la pandemia hasta aquí, pues vamos por el curso número 12 y en ellos, bueno, es una forma de meditar, digamos, es una manera de meditar que el que se vea interesado que le ofrezco estos cursos. Hay 12 cursos, el 12 estamos ahora terminándolo en realidad, y se pueden adquirir, digamos, en cualquier momento, y están grabados y uno puede escucharlos y hacerlos. Por otra parte, probablemente, y esto es un poco primicia, yo voy a seguir este tipo de cursos, pero le voy a dar un poco un giro en el sentido de que vamos a hacer meditaciones principalmente. Porque mi convencimiento con el tiempo es que las cosas, digamos, se cambian cuando uno medita. Es decir, que lo más importante es ayudar a que la gente medite con regularidad. Y eso es lo que ahora estoy yo redirigiendo en el sentido de ver si ofrezco con una determinada frecuencia, aunque sea una semanal, meditaciones, porque, bueno, porque es lo que cambia realmente. Lo que cambia la persona es meditar, pero meditar quiere decir ponerse y meditar. No es hablar sobre meditación, que es muy interesante, pero una cosa es meditar y otra es hablar sobre meditación, ¿no? Y otra es enseñar a meditar, también es otra cosa diferente. Pero hay mucha tendencia a hablar sobre meditación. Y yo creo que vale más la pena invertir el tiempo en meditar. No, estoy contigo. Estoy contigo. Eh, Bueno, también hay que decir que en el budismo también decían mucho que no había que escribir sobre budismo y tal, pero luego todo el mundo escribía mucho sobre el budismo. anda que no hay libros. Bueno, aquí es un poco también un poco parecido. O sea, está muy bien, pero escribir, pensar, explicar. Pero lo más importante es meditar. Pues mira, me parece muy interesante eso que estás diciendo, pero imagínate un neófito que no sabe lo que es la meditación, que bueno, que le puede llamar a lo mejor, decir, bueno, pues por curiosidad, ¿no? Pues a ver qué es esto. Pero claro, tú pones a una persona a meditar, como dicen por ahí, que lo recomendable sería a lo mejor 20 minutos, media hora al día, y claro, y le pones, venga, a meditar 30 minutos, y a los 3 minutos lo ha dejado y ya no vuelve. Entonces, ¿tú qué recomendarías
a una persona, pues oye, que se quiere iniciar y para que vaya cogiendo un poco el hábito, la práctica y todo esto, ¿qué le recomendarías? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo primero que hace falta, y claro, eso no se puede provocar así desde fuera a veces, es tener una motivación. Es decir, la gente que se acerca a meditar es por algo. Hay muchas motivaciones, pero bueno, cada uno sabe. Yo, el que no, quiero decir, el que no tenga una motivación, pues probablemente no lo hará nunca. La motivación viene, pues, muchas veces de problemas que uno se ha encontrado en la vida, es decir, cuando uno tiene una crisis, cuando a uno le van mal las cosas, se plantea qué tengo que hacer. Y una de las cosas es meditar. Pero claro, uno tiene que motivarse, o sea, tiene que completar la motivación inicial que uno a lo mejor tiene por sus problemas o por lo que sea, tiene que motivarse. Y para eso sí que es bueno leer cosas. Para eso es bueno leer la experiencia de otras personas que han pasado por ahí y que se han puesto a meditar. O sea, la motivación es muy importante. Y luego el hacerlo, o sea, uno tiene que, bueno, enfrentarse al reto de que, como tú sabes, y lo sabe todo el mundo que se ha puesto a meditar, hay un momento en que uno se cansa o tiene la tentación de dejarlo. Y superar esos momentos a veces es difícil. O sea que tiene uno que aguantar el tirón y seguir meditando, aunque ya pues se lo dejaría. Precisamente se da esa circunstancia a veces un poco curiosa de que cuando a uno le va mejor, entonces se lo deja. Y dice, hombre, pero si te va mejor, sigue. No, pero la gente, bueno, somos así, los seres humanos. Es decir, precisamente porque estoy mejor, bueno, ya estoy mejor, me lo dejo. Quizás porque hay esa... No, porque tienes ese modelo médico en el fondo de, bueno, tomo la medicina, pero cuando ya estoy mejor dejo la medicina. No, pero aquí esto no se trata de dejarlo, esto hay que continuar con ello. Entonces, por eso yo, bueno, quizás también sea una deformación mía personal, pero para mí las lecturas me sirven para motivarme. Eso es la verdad. Pero creo que si no hay una motivación real, o sea, si no hay algo que te llame, por alguna razón, a acercarse a ese mundo, pues no lo vas a hacer. O sea, no hay que empeñarse tampoco que todo el mundo medite, porque no es posible. Desde luego, No es ojalá posible. meditara todo el mundo. Exactamente, Viviríamos en un mundo completamente diferente, exactamente. que habría mucho menos conflicto. Oye, y ya que estamos pues que esta charla está organizada por la Fundación Mundial de la Felicidad, a ver, yo te voy a exponer mi visión sobre la felicidad. Ya con esta visión que yo te voy a dar, pues tú me dices si opinas que mindfulness y que la vida bajo tu punto de vista va por ahí, que si queremos ser felices vamos por ahí, y ya los pones tú, ¿no? Porque, a ver, la gente, yo creo que estamos todos con esto, que tiene mucho que ver también con el modo hacer y el modo ser, estamos siempre buscando la felicidad ahí fuera. Que si el coche, que si la casa, que si no sé qué, que si ganas más dinero, que si este tipo de cosas, que si la ropa de lujo, que si todo este tipo de cosas, ¿no? Y claro, y siempre estamos queriendo conseguir cosas fuera y esa es nuestra felicidad. O pensamos que esa va a ser nuestra felicidad. Cuando, bajo mi punto de vista, está muy bien tener un buen coche y una buena casa, eso por supuesto, pero bajo mi punto de vista, lo que hablabas al principio, ¿no, Vicente? Con el modo ser y con la conciencia de conocerte a ti mismo, etcétera, etcétera, pues de la empatía, de la compasión, la aceptación creo que no la hemos tocado, pero bueno, todos estos temas. Y entonces, pues que mucho más va por ahí ese trabajo, iba a decir espiritual, yo no creo que sea tan espiritual, pero sí ese trabajo, no sé, de crecimiento personal, de conocerse a uno mismo, etcétera, etcétera. No sé si estamos alineados en ese aspecto, si no lo estamos, no hay, no hay ningún problema, pero bueno, me gustaría, pues eso, que como ya para cerrar la conversación, pues que nos contaras tu punto de vista y que nos dieras, pues eso, tus puntos de vista. Bien, bueno, tú has hecho referencia a eso que digamos, cómo se vende un poco la felicidad normalmente, o qué entiende la gente por felicidad. Bueno, tú has hecho referencia a un tipo de felicidad que es lo que se llamaría hedonista, ¿no? Es decir, la de tener, digamos, muchos momentos buenos y pocos malos. Y generalmente uno se lo imagina que eso se consigue con cosas materiales, ¿no? Tener
una buena casa, un buen coche, etcétera, ¿no? Y cosas así. Bien, evidentemente, bueno, yo veo que la cuestión está que el ser humano tiene unas capacidades no desarrolladas y esas capacidades no desarrolladas que se pueden desarrollar con la meditación van haciendo que tú o que cualquiera va evolucionando en su vida y va cambiando su concepción de lo que es la realidad y también su concepción de cuál es su papel en esa realidad. O sea que conforme tú vas madurando, vas evolucionando, vas conociendo mejor las cosas, tu posición ante esas cosas cambia. Y entonces tu deseo, digamos, intentas ser, iba a decir feliz, bueno, como quieras llamarlo, intentas encontrar tu lugar en el mundo en el cual puedas contribuir al progreso del mundo, al progreso de la conciencia en el mundo. Entonces, eso es lo que yo creo que cuanto más evolucionado estés, más te va a dar la felicidad. El realizarte como persona, el conocerte como persona y, digamos, ayudar a que la conciencia se vaya extendiendo en el mundo. Eso permite una cierta felicidad, que quizás no sea el concepto de felicidad que mucha gente se imagina, pero permite una felicidad a otro nivel. No sé si en ese sentido estás tú de acuerdo. Es Ciertamente, lo que tú llamas eudaimónica, me parece, ¿no? sí. Entonces lo digo porque, bueno, porque se plantean como ese contrapunto entre ambos tipos de felicidad. Pero claro, el que se queda en ese territorio de lo material, bueno, pues claro, lo material es lo que le da lo poquito que puede ser feliz o lo mucho que puede ser feliz. Pero yo creo que si nos embarcamos en una aventura de autoconocimiento, vamos a ser diferentes, es decir, dentro de un tiempo vamos a ser diferentes a como somos al principio de esa aventura y por tanto querremos otras cosas y encontraremos la felicidad en otras cosas. Muy bien, Vicente. Pues nada, que simplemente ya si te parece, a no ser que nos quieras comentar algo más, si quieres seguir hablando, seguimos hablando, No, pero yo estoy encantado de hablar contigo y me parece enriquecedor y me alegro también de que esto después se difunda. Y bueno, y muchas gracias por haberme invitado a estar un rato contigo y a conocernos también, porque nos conocíamos poco. Muchas gracias por todo. pues oye, pues gracias a ti por este regalo que me has hecho a mí, porque fui el que te pidió la entrevista, pero que has hecho a toda la gente que va a ver esta charla o esta conversación, como lo queramos llamar, porque yo creo que está llena de sabiduría y está llena de enseñanzas. Y bueno, y muchísimas gracias por tu generosidad. Y nada, nos vemos pronto, Vicente. Gracias a ti y mis mejores deseos tanto para ti como para todos los que nos escuchen. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Hasta la vista. A la vista.